Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya habrán visto en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando del escritor uruguayo Felisberto Hernández. ¿Y por qué se me ocurrió hablar de este autor? Bueno, fue a raíz de este librito, así como lo ven. Un librito que, no sé, parece de encuadernación casera, que estaba en casa de mis padres. Y la mitad de este librito es de cuentos de Onetti y la otra mitad trae cuentos justamente de Felisberto Hernández. Yo tuve el gusto de leer un cuento de Felisberto Hernández en el liceo, un cuento que eligió acertadamente la profesora y que me quedó grabado. Ahora lo releí porque justo está dentro de la selección de estos cuentos y me di cuenta que me acordaba perfectamente de toda la historia, o sea que fue un cuento que me marcó de alguna manera. Y se trata del cuento Muebles el Canario, que vamos a estar hablando en esta oportunidad. El libro trae 7 cuentos, pero vamos a estar hablando de los que más me gustaron por un tema de duración del video. Me encantaría contarles acerca de los 7, pero les voy a estar hablando, no sé si de 4 o 5, estoy en duda. Son los que más me gustaron y bueno, vamos a ello. Pero antes de ingresar a los cuentos, es muy importante hablar un poquito del autor, ponerlo en contexto, porque ya van a ver que la forma de escribir de este autor es diferente, es única, y se lo va a poder comprender un poco más si lo ubicamos dentro del contexto en el que vivió y contamos un poquito qué era lo que hacía, a qué se dedicaba y quién es en definitiva este hombre, que aquí en Uruguay es sumamente conocido, en Buenos Aires también, y que si bien adquirió renombre internacional en España, se publicó también en México, creo que no es un autor tan popular, tan conocido, así que bueno, quienes ya leyeron algo de este autor, déjenme en los comentarios. Si bien su obra no es tan extensa, tiene unos cuantos cuentos para elegir y para introducirnos en la escritura y en las historias maravillosas que nos narra este escritor. Felisberto Hernández nació en Montevideo, en Uruguay, en 1902 y falleció en 1964. Fue escritor, pianista, compositor, y si bien fue un concertista de piano que se puede decir que fue profesional, dio más de 80 conciertos en un año, lo que hacía que se mantuviera bastante alejado de su familia, sobre todo de su primer hija, la que pudo ver recién con 4 meses, recién allí la pudo conocer. A los 9 años comenzó a aprender piano y más tarde su profesor fue Clemente Collin. ¿Y por qué les estoy contando todo esto, toda esta información que quizás no les interese? Porque es importante, ya que él toma cosas de su vida real, y las incorpora en la trama de sus historias. Quiere decir que la mayoría de sus relatos tienen algún toque autobiográfico. Entonces vamos a ver un personaje que es pianista. Hay un libro publicado en 1942 que se llama Por los tiempos de Clemente Collin, que bueno, justamente hace referencia a este profesor que lo marcó muchísimo. Entonces es un autor que su obra está íntimamente vinculada a lo que fue su vida y el contexto en el que vivió, que fue ese Montevideo de la primera mitad del siglo XX. A los 20 años comenzó a dar recitales y en la década del 40 aproximadamente va a dejar de lado la música, esa pasión que tiene, por dedicarse enteramente a ser escritor. Y a diferencia con la música, que Felisberto contaba con una buena formación, en la escritura fue más que nada autodidacta. Se dedicó a escribir sin preocuparse tanto por las formas, sin respetar la estética literaria convencional, ¿no? La estética, las pautas que había que seguir para poder ser considerado un buen escritor. A él eso no le preocupaba y fue uno de los motivos por los cuales en su momento fue muy criticado. Se decía que su lenguaje, el lenguaje que utilizaba era llano, que no cumplía con la calidad estética de la literatura y que en definitiva a su escritura y a sus personajes le faltaba composición, le faltaba profundidad. Pero afortunadamente luego fue reconocido. El mismo Felisberto dijo que él iba a ser leído 50 años luego de su muerte. Y fue así. Como muchas veces pasa, el reconocimiento y la valoración de su obra sobrevino luego de su fallecimiento y afortunadamente se pudo reivindicar y exaltar la genialidad que tiene este autor. Una de las particularidades y curiosidades que son más conocidas de su vida es que se casó 4 veces, casi una 5ª vez, y una de sus mujeres, en este momento no recuerdo cuál específicamente, pero si lo buscan lo van a encontrar enseguida,
porque fue algo muy conocido. Se dice que fue espía de la KGB y que vino a Montevideo, se casó con él por intereses políticos, de lo cual él nunca se enteró. Se dice que nunca supo las actividades secretas de su esposa porque era un ferviente anticomunista. Así que miren qué interesante este dato. Casarse con una coronela soviética, se dice que era, sin enterarte, no debe ser poca cosa. Admirado por Cortázar, por Onetti, por Borges, por Gabriel García Márquez, incluso Italo Calvino, que fue quien hizo el prólogo de la versión en italiano del libro Nadie encendía las lámparas, definió a Felisberto Hernández como: es un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Formó parte de lo que se conoce en Uruguay como la generación del 900 y fue un autor único. El universo que crea Felisberto Hernández en sus relatos no solamente es extraño, es muy extraño, personal y tiene toques fantásticos, sino que también crea una nueva forma de escritura. Creó escenarios intrincados, descabellados por momentos, que el lector debe desentrañar. Y es de esta forma que logró crear una compatibilidad maravillosa con los lectores, con un sentido del humor, una comicidad que a mí me gustó muchísimo. En sus cuentos y novelas cortas rememora su juventud, su infancia, crea personajes nuevos, pero también trae a sus cuentos personajes de la vida real, personas que conoció, como les comenté del caso de Clemente Collin. Sus escenarios suelen ser urbanos, muchas veces barrios de Montevideo, pero dentro de esa cotidianeidad introduce elementos ya sea mágicos, fantásticos o elementos que uno no espera, que rompen con el devenir de la historia y que sorprenden muchísimo. Así que su escritura, su narrativa, tiene un fuerte anclaje en el recuerdo, en las memorias, en la nostalgia. Y algo muy interesante de los recursos que utiliza Felisberto es que a los objetos inanimados, a los objetos inertes, los dota de personalidad, los dota como de vida. Y si bien el lenguaje que utiliza es sencillo, es simple, yo no estoy de acuerdo con que sea llano. Creo que son cuentos que dan para leerlos una y otra vez, y cada vez que los lees sacas cosas nuevas, interpretaciones nuevas. Me parece que es un estilo tan diferente y que se vincula tanto con el psicoanálisis. De hecho, vi que hay algunos trabajos o algunos debates acerca de la influencia psicoanalítica en Felisberto Hernández o desentrañar sus obras desde una perspectiva del psicoanálisis, justamente. O sea que es un autor que se puede abordar desde distintas ópticas y si bien yo no soy crítica literaria, creo que lo que menos se puede decir de él es que sea llano. Yo sinceramente me alegro que se haya reconocido la calidad de este escritor, aunque sea tardíamente. Y bueno, ahora sí, vamos con los cuentos. Esta recopilación que tengo acá es del Centro Editor de América Latina y se llama El cocodrilo y otros cuentos. Esta recopilación reúne los cuentos de La pelota, El acomodador, Mi primer concierto, Muebles el canario, Lucrecia, Moore y El cocodrilo. Si este libro no se consigue, igualmente los cuentos los pueden leer en forma independiente, pero es bastante fácil acceder a sus cuentos, así que no hay excusa. Empecemos con La pelota. Es un relato de una ternura sin igual. Cuenta la historia de un niño que le pide a su abuela que le regale una pelota que vio en el almacén del barrio. El niño había ido a pasar una temporada con su abuela y vivían en una casita muy pobre, muy humilde, por lo que la abuela no podía hacer ese gasto de dinero y comprarle la pelota. ¿Y qué se le ocurrió? Hacerle una a ella a mano. Le hizo una pelota de trapo. Cuando la estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba, tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa, pero enseguida me volví a encaprichar. Pero claro, a pesar del cariño que la abuela puso en esa pelota, la apariencia no era la misma que la de la pelota que veía en el almacén. Y todo esto le va a generar al niño frustración, angustia, deseos no cumplidos. Te transporta a una época de la infancia que todos vivimos, esa sensación de querer algo y no poder obtenerlo y tener que conformarse, la aceptación. Me enterneció muchísimo. Y es un cuento de 2 páginas o 3, si mal no recuerdo. Es muy cortito, pero es bellísimo. El acomodador. Este relato nos cuenta la historia de un personaje, un narrador protagonista, un personaje muy extraño, que es un acomodador de teatro
y que va 2 veces por semana a un comedor gratuito que organiza un millonario en su casa debido a una promesa que hizo con motivo de que su hija se salvó de ahogarse. Entonces el personaje va a estar yendo a este comedor, que es un escenario surrealista en comparación con la vida rutinaria y común y sencilla que tiene. Este protagonista tiene un insólito don, un poder, que no les voy a decir cuál es porque si no, no tiene gracia la historia. Es el toque fantástico que les hablaba que hace Felisberto, el toque mágico, si se quiere. Y es en esta casa del millonario, en la habitación contigua, donde va a estar practicando este don. La forma de narrar que tiene hace que nunca te esperes lo que se va a venir. Es una historia común, cotidiana, una persona que tiene un trabajo común y corriente y de repente advierte algo que le sucede y que cambia totalmente el rumbo de la historia. Este relato fue publicado por primera vez en 1946 en una revista que dirigía nada menos que Borges. Y al año siguiente, en 1947, se publicó se incluyó dentro del libro Nadie encendía las lámparas. Vamos con mi primer concierto. En este relato, el narrador protagonista es un pianista, igual que Felisberto Hernández, que nos cuenta los miedos, la angustia, las inseguridades que tiene un artista previo a un concierto, a una presentación, como olvidarte partes de la canción, conflictos internos, los miedos y nervios típicos de cualquiera que vaya a estar bajo los ojos del público. El día de mi primer concierto tuve sufrimientos extraños y algún conocimiento imprevisto de mí mismo. Y bueno, la historia va a incluir todo ese caos mental, la irrupción de pensamientos, y toda esta situación, esta angustia, va a ir en aumento hasta que el protagonista de repente, en plena actuación, empieza a sentir risas y advierte que hay un gato. Un gato que aparece en el escenario, que sale, no sabemos de dónde, y bueno, nos va a dejar la duda de si este gato es imaginario, si es producto de todo lo que venía viviendo el protagonista, o si está ahí en realidad. Si lo leen o si ya lo leyeron, cuéntenme cuál es su opinión. Seguimos con Muebles el Canario. Bueno, este es el cuento que les conté, que lo vi en el liceo, lo estudié y que lo acordaba perfectamente. Es una maravilla. En este caso, el narrador protagonista se va de vacaciones cerca de la ciudad donde vive y es sorprendido en el tranvía en el que viaja por un pinchazo. Siente un pinchazo que le da un desconocido y le inyectan un líquido. Imaginen qué horror vivir esa situación, pero el protagonista no se entera qué pasa, ni qué fue lo que sucedió, hasta que más tarde, ya en su habitación, empieza a escuchar en su cabeza, en su mente, una propaganda, una emisión, una transmisión de Muebles el Canario que incluye novelas, tangos, bueno, insoportable. El personaje se empieza a desesperar de tener ese ruido constante en la cabeza y los dejo que lean la historia para saber cuál es el antídoto. Una historia también corta, pero muy divertida, muy profunda y que contiene una crítica implícita a la invasión de la publicidad en la vida privada, ¿no? Y por último, les voy a estar contando por arriba El Cocodrilo, que fue otro cuento que también me encantó. El nombre, en principio, uno cuando empieza a leer la historia parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. El narrador protagonista, en este caso, también es un concertista de piano, pero además es un vendedor de medias de mujer. No tiene demasiado éxito como concertista, es por ello que tiene también este otro trabajo de vendedor de medias. Y un día, jugando con un niño, descubre que tiene en forma innata una facilidad para llorar y que es una poderosa arma, una buena táctica para vender medias. Y es por esto el nombre del libro, Por las lágrimas de cocodrilo. Pero más allá de lo cómica que pueda resultar la historia, tiene un gran desarrollo psicológico del personaje y te hace cuestionarte toda la frustración que debe sentir el artista de no poder vivir del arte, justamente. Entonces nos muestra cómo esta facilidad de llanto del protagonista puede esconder otras cosas producto de desilusiones y frustraciones de su vida. Una historia también muy interesante, muy divertida, que recomiendo ampliamente. Estos son los libros de los que les nombré, que más me gustaron,
Pero tiene muchísimos libros, yo ya les nombré Por los tiempos de Clemente Collin, Nadie encendía las lámparas, también tiene Las hortensias, La casa inundada, El caballo perdido. En definitiva, Felisberto Hernández es el ejemplo de que la literatura no se trata solamente de profundidad y de estética literaria, y viene a romper esquemas, estándares, y es un autor que te desconcierta. Cada relato nos introduce como en un sueño, con sus propias reglas de juego, y esto es lo que hace que su estilo peculiar sea tan atractivo. Felisberto nos introduce en un mundo inquietante, lleno de seres extraños y de misterio que no se pueden perder. Y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado esta introducción a Felisberto Hernández y a sus cuentos, y que si no lo leyeron, vayan corriendo a leerlo. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en Un libro más cerca.